un ejemplo de esta proeza, que es un ejemplo cotidiano y de los primeros que los papás pueden vivir. Cuando el niño, ante un conflicto con ellos o con otro niño, llora o grita, el que un papá pueda ver en eso una virtud y un logro, porque lo compara con que anteriormente su hijo, en lugar de gritar o de llorar, pegaba o se quedaba callado. Eso es magnífico. Entonces los papás se quedan inmersos en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, ese niño que ahora llora y que antes pegaba, más adelante, pues será un niño que puede poner un límite y que puede decir con palabras, no me gusta. De hecho, esa frase es una frase muy común aquí en el colegio, una de las primeras que los niños empiezan a expresar como una forma de interactuar con el otro y como una forma de mostrar el desacuerdo, un desacuerdo producto de la cotidianidad y de la interacción natural que se da entre ellos. Y eso se va a casa. Y los papás que han ya empezado a tomar los cursos de inducción que nosotros impartimos, pues pueden ver en eso una virtud y pueden colaborar de manera mucho más consciente con sus hijos, porque saben que entre otras cosas sus hijos empiezan a desarrollar la voluntad, empiezan a construir una identidad y una autoestima que finalmente pues será parte del cimiento de todo lo que posteriormente en términos académicos se construya. Entonces, lo anterior tiene implicaciones muy importantes para nosotros como colegio y en buena parte estas implicaciones consisten en influir activamente y constantemente en la educación de los padres de familia. Por ejemplo, tenemos dos teóricos que son muy importantes y que nos interesa acercar a los papás. Estos teóricos son Erik Erikson y Piaget. Sus teorías nos ayudan a poder proporcionarles unos lentes, paradójicamente o usando esta analogía de los lentes que el conocimiento del desarrollo le da a cualquier ser humano. Entonces pueden ellos valorar y ver de manera más consciente qué es lo que sus hijos están logrando, qué es lo que sus hijos están desarrollando, qué es lo que sus hijos necesitan, y en ese sentido podemos hacer un equipo mucho más eficiente. Algo que para nosotros es importante también es que los papás puedan conocer un poco acerca de ciertos procesos de aprendizaje, cómo es que los niños aprenden a leer y escribir, por ejemplo, y eso capacita a los papás para que puedan ellos sentirse más útiles y más motivados a acompañar a sus hijos en pues en estos aprendizajes, digamos, que son aprendizajes de vida, no son aprendizajes escolares, son aprendizajes de vida. Y lo interesante es que pueden los adultos que están cerca de los niños beneficiarse también de ese conocimiento. Entonces, todos estos cursos de inducción pueden ser insuficientes si no los ligamos a principios muy importantes. Para desarrollar niños hay que desarrollar adultos. Este principio pone de manifiesto, entre otras cosas, que no se trata solo de que esta sea una escuela para los niños. De hecho, los adultos aquí nos convertimos en aprendices activos. Las observaciones, las circunstancias específicas y diversas que se dan en la interacción cotidiana, así como las circunstancias cotidianas y los diálogos constantes que tenemos con los niños, con los maestros, con los padres de familia, nos hacen estar en constante búsqueda de solución y aprendizaje, nos hacen estar en constante inmersión de experiencias
y de interacciones que nos hacen ver diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo podríamos propiciar que nuestros alumnos se desarrollaran si los adultos no nos desarrollamos? Entonces, el principio para desarrollar niños hay que desarrollar adultos es de los principales del colegio. Otro principio muy importante es que todos los niños son responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa del colegio. Este principio es muy poderoso. Como colegio todo el tiempo estamos pugnando porque esté vigente, porque durante todo el tiempo y en cualquier circunstancia promovamos y modelemos y ejerzamos este principio. Y esta es una tarea difícil para algunos. Contar un poco acerca de cuáles son las tareas principales en términos de capacitación o de inducción con los maestros. Podría decir que aunque los maestros son jóvenes apasionados por la educación, hay cosas que todavía, no hemos aprendido cuando entramos al colegio y que es responsabilidad del mismo ayudar a que los maestros desarrollen. Entonces, el trabajo de capacitación radica principalmente en influir para que puedan desarrollar una estructura mental que les permita valorar su trabajo, es decir, ver la trascendencia de su trabajo, porque implica ampliar su conocimiento sobre desarrollo infantil, sobre procesos de aprendizaje, sobre estilos de aprendizaje, conocerse a sí mismo, ser sensible de su propio desarrollo, poder identificar y manejar sus emociones, ¿no? Para que entonces pueda tener una actitud correspondiente al desarrollo de una inteligencia emocional. Tenemos que ayudar a que los maestros desarrollemos nuestra inteligencia emocional. Eso es básico. También, por otro lado, es que los maestros puedan convertirse en diseñadores de contexto de aprendizaje, que más que visualizarse como el que enseña, el maestro que enseña, se pueda visualizar como el maestro que facilita el que sus alumnos aprendan. También poder tener una mayor habilidad y profesionalismo para cantar, para bailar, para jugar con los niños, son armas poderosas. Finalmente es un lenguaje infantil que nos acerca a los alumnos y que divierte y que puede facilitar el compartir experiencias cotidianas de una manera muy significativa. Algo importantísimo es que los maestros requieren reflexionar sobre su práctica docente para entrar en un proceso de autocrítica y mejora continua. Esto se va logrando generando ciertos hábitos o ciertas rutinas que posteriormente se convierten en hábitos. Por ejemplo, después de una planeación didáctica, después de ejecutar una actividad que ya está planeada, al final, y eso de manera constante, de manera diaria, los maestros se tienen que hacer un par de preguntas. Por ejemplo, ¿la actividad que realicé hoy con mis alumnos resultó significativa? ¿Qué fue lo que yo aprendí de mis alumnos o de mí mismo? ¿Qué puedo mejorar la próxima vez? Entonces, plantearse ese tipo de preguntas diario, de manera constante, generan un hábito cognitivo de reflexión y de autocrítica constante. Entonces, digamos que desarrollar entonces la capacidad de observación, la capacidad de poder analizar anécdotas, de poder registrar, son parte, digamos, de las habilidades o las competencias que un maestro que trabaja en esta escuela tiene que desarrollar. Habilitarlos en la escucha activa y objetiva para comprender y más bien fomentamos el hecho de que dos niños en conflicto
nos hablan de dos niños en desarrollo, dos niños que están inmersos en algún desacuerdo y hay que ayudarlos a que se pongan de acuerdo.